manifestación de tu misericordia, de tu gracia para con nosotros, de tu bondad. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Gracias, Padre, porque día con día podemos conocer algo nuevo de ti, podemos conocerte aún más profundamente, y te pido que en este momento sea tu Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros, de los que nos ven por TikTok, de los que están reunidos en videollamada y de los que estamos aquí reunidos. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de cada uno de nosotros. Usa mi voz, Padre. Yo solo soy un instrumento tuyo. Usa mi voz, usa mis palabras, para que todo lo que hable, todo lo que se diga en este momento sea directo de tu boca, directo de tu voz. Espíritu Santo, toma el control y que tus ángeles ministren en este momento. Nos ponemos a cuentas contigo y quita todo lo que estorbe, quita todo lo que impida que tú en este momento, Padre, te puedas mover con la libertad que tú te mereces, con la autoridad que tú tienes y con la soberanía que solamente tú posees. A ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre, en el nombre de Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Muy bien, amigos. Pues, ayúdenme, porfa, abriendo sus Biblias en Mateo 6, en el versículo 12, por favor. Hoy quiero hablarles de un tema, que desde hace unas semanas he estado leyendo, he estado viendo, y creo que va a ser algo breve, pero espero dar en el punto. Mateo 6, del 12 al 13, alguien que bueno, ahorita que lo busquen. Mateo 6. Mateo 6, del 2 al 13. Si le dan lectura ahí, el que lo tenga, por favor. ¿Lo tienes, Lucas? Por favor. Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación sin rescatarnos del maligno. Hasta ahí. ¿Otra vez, por favor? Sí, otra vez. Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Ok, este pasaje va a ser como la introducción. Ese tema, esta clase va enfocada a la prueba que todo como cristiano, como hijo de Dios, pues podemos atravesar día con día, pero enfocada desde un contexto, entendiendo primeramente esto que es el Padre Nuestro. Toda esa oración la hemos escuchado, la hemos hasta orado, la hemos estudiado, y vemos que Jesucristo pues aquí da el modelo de cómo tenemos que empezar a orar. No que esa sea nuestra única oración, sino es como entender cómo es el protocolo, cómo es la guía de la oración. Pero nos vamos a enfocar ahorita en la oración, sino más específicamente en el versículo 13, que es: y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Y muchas veces, fuera no entendemos el contexto en el que Jesucristo habla acerca de la tentación. Todos oramos y creo que podemos muchas veces llegar a orarlo de la manera en la que Dios nos evite entrar en la tentación. Pero eso no es lo que Jesús se refiere. A lo que Jesús se refiere es que no caigamos dentro de la tentación. O sea, sí o sí nos es necesario a todos pasar una tentación. O las tentaciones. Pero para muchos piensan o creen que pasar una tentación pues es hasta algo malo. Y no, es todo lo contrario. Cuando ahorita vamos a empezar a leer Daniel, si me ayudan yéndolo ubicando, Daniel capítulo 2, vamos a ver de que para que en realidad el que nos lleva y nos guía a la tentación es el propio Espíritu Santo. Daniel 2, Daniel capítulo 2, ahí te les digo qué versículos. Es el propio Espíritu Santo. Si vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver de que después de que Él ayunó 40 días, dice que después de ese ayuno vino la tentación. Eso quiere decir que durante el ayuno Él estuvo sacrificándose a sí mismo, sacrificando y negándose a sus propias necesidades en su naturaleza humana como hombre, por lo cual eso toda persona te califica o te empieza a llevar al punto en el cual tienes que sí o sí tener que ser tentado y en esa parte ser probado dentro de la tentación.
Pero muchas veces pensamos que el que origina o el que es el que planea todo esto es Satanás. Y la respuesta es sí y no. Satanás es contra quien nos enfrentamos dentro de la tentación. No es el principal enemigo. Queda como un agente externo. El apóstol Santiago le enseña de la siguiente manera y dice, y lo habíamos tocado creo que hace 15 días, dice que la razón por la que toda persona entra en la tentación es por sí misma. Cuando tú meditas y piensas más en tus propios deseos, en tus propios pensamientos, en tu propia concupiscencia, en los propios deseos de tu carne y de tu alma, es ahí que tú mismo te empiezas a guiar y te empiezas a orillar a una tentación. Y lo único que hace Satanás es influir para que tú caigas en pecado. Es lo único que pasa. Pero muchas veces eso Satanás piensa de que es para su favor. Y sí, él busca que todo cristiano caiga, porque es su manera más directa de ofender a Dios, de lastimar a Dios. Satanás sabe que no tiene el poder para ir directamente a atacar a Dios, si no es a través de su creación, si no es a través del hombre precisamente, y es más enfocado a ese aspecto que es con el hombre, no tanto con la demás creación, sino con el hombre. Entonces, en Daniel 2, 46 y 49, eh, vamos a ver de que ahí quiero mencionarles algunos claves del por qué es necesario ser y cuál es la finalidad de ser tentados y de ser puestos o pasados por fuego. El ser pasado por fuego o ser probado para Dios tiene la única finalidad de que seamos promovidos, de que subamos a una nueva dimensión y a un nuevo nivel de autoridad dentro del mundo espiritual. Dios no puede darte autoridad o no puede darte una dimensión más arriba de la que estás si no eres pasado por fuego, si no eres puesto a prueba o si no eres pasado por tentación. No se puede. Es necesario sí o sí que todos oremos, precisamente eso, entendiendo ahora el contexto, que seamos puestos a prueba, pero que dentro de la prueba no caigamos. Y para eso Jesucristo dio la clave que es el ayuno y la oración. Cuando tú más tiempo pasas con el Espíritu, cuando tú más tiempo y más prioridad le das a los deseos y a la voluntad del Espíritu, menos de ti empieza a ver, por lo tanto tu Espíritu se puede volver más fuerte. Y por lo tanto en las reglas o en las leyes espirituales nos empezamos a volver candidatos para ser pasados a prueba, ser pasados por tentación y después de esa tentación de ser pasada o de ser aprobada, de mostrarnos aceptos delante de Dios o aprobados delante de Dios, viene un nuevo nivel en el cual Dios puede confiarte a ti una mayor revelación, un mayor peso dentro de su reino. Y lo vemos en el tema de Daniel. Estaba estudiando la historia de Daniel y viene algo muy, muy importante. ¿Me ayudan en el versículo 46 y 49, por favor? Al que lo tenga ahí, porfa. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y revela, y él que revela los misterios, pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Él hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Exactamente. Este final de este capítulo viene con toda una prueba puesta específicamente para Daniel. Esta prueba fue para Daniel, ya que en el capítulo 3 la prueba la prueba que Dios da en el capítulo 3 es más enfocada a sus amigos. Pero en el capítulo 2 vemos que Nabucodonosor tiene un sueño, tiene visiones antes de dormir y lo que hace es convocar a todos los sabios y magos y personas expertas en aquel entonces en Babilonia, expertas en interpretar sueños, expertas
revelar cosas ocultas, ¿no? Lo que hoy podemos llamar como brujos o como ocultistas o como gente con ese tipo de dones. Y en aquel tiempo, si vemos en el primer capítulo, hay un patrón que normalmente yo he estado detectando, que es cuando un siervo o un hijo de Dios dentro de las escrituras llega a pasar una prueba y con ello llega a pasar una promoción o llega a ascender a un cierto nivel o llega a ejercer un ministerio con poder, es porque anteriormente ha habido un ayuno o ha habido un sacrificio de sí mismo previo. Y eso lo vemos en el capítulo 1 de Daniel. Rápidamente, durante 10 días, cuando Nabucodonosor solamente se lleva a los jóvenes más preparados, con mejor aspecto y con mejor apariencia para estar en el palacio del rey, se los lleva a Babilonia, es como la primera parte antes del exilio de Babilonia ya con todo el pueblo. En Daniel nada más se lleva a este pequeño grupo de jóvenes y las escrituras nos resaltan más a Daniel y a sus 3 amigos que posteriormente pues les cambian los nombres. Y cuando llegan a Babilonia, sabemos de que el Nabucodonosor impone que se empiecen como a adaptar a Babilonia y les empieza a dar cierta porción de su comida, tanto a ellos como, y se da a entender de que hay todavía más jóvenes judíos. Pero aquí viene algo que Daniel puso en su corazón, el no contaminarse, eso es una decisión. El Espíritu Santo no puede hacer más allá de lo que anhela o prepara para ti si tú no tienes la decisión de ponerte en ese camino. Y esperamos y muchas veces caemos en el conformismo de esperar a que el Espíritu Santo o Dios venga y haga absolutamente un cambio en nosotros, pero tú no haces nada. Tú no pones en tu corazón no querer contaminarte, tú no pones en tu corazón callar tu boca por no decir una mala palabra o una mentira o murmurar en contra de alguien. Tú no pones en tu corazón o no decides muchas veces el sacrificar un gusto que sabes que no tienes que hacer, un gusto o un hábito o una acción o frecuentar hasta ciertas personas que sabes de que no te corresponden y que no te están aportando absolutamente nada, sino que al contrario, cuando lo haces sabes de que te alejas. Cuando estás en esa posición, lo único que Dios espera es que tú tengas una decisión. Eso es automáticamente lo que Dios cambia todo. Para Dios, una decisión del hombre es lo que le desata, lo que le da autoridad de poderse mover como él quiera. Por eso ahorita en la oración le dábamos la autoridad y decidíamos que es tomar el control de este tiempo. Que aunque podamos decir y podamos desearlo, si tú no lo confiesas, si tú no lo dices y lo manifiestas, el Espíritu Santo está como, no puedo hacer más de lo que tú no me permitas hacer. Y ahí caemos en un tema, creemos de que Dios es todopoderoso, pero no dejamos que Él lo haga. Dios no puede actuar más allá y ese es el punto en el que hoy por hoy hemos dejado de ver manifestaciones proféticas, hemos dejado de tener visiones, hemos dejado de tener o de ver milagros, hemos caído en el mundo cristiano, en la religión cristiana, ya no se resucitan muertos, o a lo mejor en muy pocas iglesias o en muy pocos países, pero el problema es de que hoy hemos olvidado de que la clave esencial es la decisión del hombre. Y lo vemos en que Daniel y sus amigos decidieron, aún a pesar de la presión social, decidieron, yo no lo voy a hacer. Y la prueba fue, dame la prueba durante 10 días al encargado que estaba con ellos, dame la prueba 10 días. Porque el encargado de ellos estaba atemorizado de que es que si no les doy de comer como a los demás jóvenes, pues a mí me dan cuello. Y Daniel y sus amigos dicen, danos la chance estos 10 días, vamos a hacer la prueba. Danos estos 10 días de prueba y para que veas lo que va a pasar. Y dice que durante esos 10 días pusieron en su corazón no contaminarse de toda comida que venía del rey, sino que solamente comían legumbres. Agua y legumbres, que es el ayuno de Daniel que todos hemos conocido y hasta hemos practicado. Y dice que durante esos 10 días su aspecto de ellos fue mucho, mucho más robusto y se veían más preparados, más fuertes que los que comían y se contaminaban de la comida del rey. Esto no era una manifestación solamente física, sino espiritual.
ya que ellos tenían como práctica, y lo vemos después en el, si no me recuerdo, en Daniel capítulo 5 4 o 5, en el cual ellos tenían como hábito estar orando 3 días, 3 veces al día, perdón. Y era un hábito, y Daniel y sus amigos no fallaban y eran constantes en seguir orando 3 veces durante todos los días. Entonces, se menciona que después de esto, a Daniel y a sus amigos se les dio poder y el Padre les dio la capacidad de conocer toda letra, de conocer toda ciencia y a Daniel específicamente se hace la mención de el poder de poder interpretar sueños e interpretar cualquier tipo de visión. O sea que de antemano Daniel y sus amigos ya sabían qué clase de poder tenían y sabían precisamente eso y tenían identificado bien su ministerio. Tenían bien identificado sus dones y sabían en qué podían operar. Tanto que toda la parte real del reino de Babilonia ya los tenía ubicados. Mira, esos jóvenes se ven mejores que los nuestros. Y aparte son sabios y aparte te saben hasta hablar cosas misteriosas, cosas que y lo identificaban así, cosa que cualquier otro dios de la tierra no te va a poder hablar. ¿Qué quiere decir? Que entonces ellos creían y conocían en dioses que habitan en la tierra y para ellos también conocían que había dioses que habitaban en el cielo. Tanto que a Daniel le decía, sabemos que lo que tú tienes no es esta tierra, sino lo que tú hablas son cosas que solamente los dioses del cielo pueden hablar. O sea que hay regiones, y es lo que quiero que entendamos, cuando no entendemos o no somos pasados a prueba, no podemos pasar de este nivel físico a empezar a gobernar y señorar un nivel espiritual. Para Dios poder confiar a este tipo de poder a sus amigos, les era necesario ser pasados a prueba. Y viene la primera prueba para Daniel, que es que Nabucodonosor tiene un sueño, tiene una visión, pero se lo olvida. Y convoca a toda la asamblea de sabios y brujos y se las pone muy difíciles. La prueba es, quiero que ustedes me digan qué soñé y aparte me digan su interpretación. Y los sabios de Babilonia, pues nada más andan así como de, ¿pero a qué hora soñaste? O sea, como dándole muchas largas. ¿Por qué? Porque no sabían, porque ese tipo de cosas Satanás no las sabe. Satanás y ningún brujo, si tú vas con cualquier brujo o satanista, no te va a decir que soñaste. No te va a poder traer a memoria un sueño y en base a lo que tú digas te va a dar una interpretación, porque es lo que Nabucodonosor le decía, es que ustedes están esperando cualquier palabra que salga de mi boca para ustedes darme una interpretación que viene de mentira. Y si ustedes en este momento no me dicen lo que soñé en su interpretación, órale, cuello, ¿no? Y vemos que esto va contra Daniel y sus amigos y también los traen, pero para matarlos. Entonces Daniel y sus amigos, oye, ¿qué? Ah, pues es que el rey acaba de dictaminar esto y es que nadie ha podido interpretarle su sueño y tampoco les ha podido decir mucho menos hasta qué soñó. Daniel lo primero que hace es, dame tiempo. No dice cuánto, pero dice, dame tiempo y yo interpreto, dame chance de que pueda pedir interpretación y revelación de lo que soñó el rey, pero dame un tiempo. Y eso para Dios fue lo que le desató el poder confiar en él. Porque Daniel, sabiendo de que podía interpretarlo en ese momento, lo que primero que hizo Daniel y sus amigos fue implorar. Daniel capítulo 2, 18 dice, instándoles, refiriéndose a Daniel, a sus amigos, instándoles a implorar la misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los sabios de Babilonia. O sea, de que eso fue lo que le desató, lo que hizo que el poder de Dios se desatara sobre ellos. Que ellos, sabiendo el don y el poder que podían tener, y que Daniel en ese momento, ¿saben qué, muchachos? Vamos, de una vez. Se humilló sabiendo, y después lo dice, te lo interpreto y te lo digo, no porque yo tenga sabiduría, sino porque lo que hicieron fue implorar, no dice orar. Hay oraciones que Dios escucha que ni siquiera tienes que abrir tu boca, que es con llanto y con gemido. Implorar significa pedir con ruegos o lágrimas algo, o sea que ellos ni siquiera tuvieron que pedir, lo pidieron con sus lágrimas. Y ese es el problema con muchas veces cuando no se te da o no se nos da cierta visión o cierta respuesta de parte de Dios, porque Dios ve que tú no eres capaz de llorar por eso, que tú no eres capaz hasta de matar por ello o de dar tu vida por eso. Y lo que vio Dios en Daniel y sus amigos eran de que estaban dispuestos hasta morir por eso.
a fin de que el rey tuviera su interpretación y estuviera el rey tranquilo. Un rey impío. No era su rey, el rey de Judá, no era un rey escogido por Dios, era un rey impío y de un reino que era una abominación después de este Apocalipsis lo dice, es una abominación para Dios Babilonia. Y muchas de las cosas abominables que hoy por hoy seguimos viendo en el mundo vienen de Babilonia. O sea que el don no solamente está enfocado a ocuparlo entre gente que conoce, sino también para gente que está afuera. ¿Por qué? Porque de eso vemos de que eso va a dar testimonio de que Dios es un Dios de... Y lo vemos en la confesión y en el testimonio que da Nabucodonosor, que dice, ahora reconozco que tu Dios es Dios de dioses y que revela los secretos y misterios que ningún otro Dios va a poder hacer. O sea, hace que el sacrificio y la decisión que Daniel y sus amigos tuvieron de querer pasar por la prueba, de que a lo mejor, híjole, a lo mejor ni siquiera, y por eso era el llanto y el implorarle a Dios que se los revelara, porque puede que hasta que nos maten. O sea, esto no es de que, bueno, quedas como charlatán o falso profeta y lo que tú quieras, no, pues ahí te matan. O sea, no estaban a expensas de una difamación, estaban a expensas de sus propias vidas. Y era por eso el punto que para Dios abrió, eh, Daniel entendió de que para abrir el corazón de Dios era necesario desearlo, anhelarlo. Y hoy por hoy vemos, y lo platicaba apenas con nuestros amigos, el fin de semana, de que muchas veces pedimos querer tener cierto tipo de dones, queremos tener cierto tipo de ministerio, queremos hacer muchas cosas muy grandes, pero ¿verdaderamente lo anhelas? Queremos ver un milagro, queremos ver que nuestros esposos, nuestra esposa regresen al camino, queremos ver que una iglesia se levante, queremos ver milagros y prodigios, sanidades y liberaciones, pero ¿verdaderamente estás dispuesto a dar tu vida por eso? Que los que lo vean te digan que eres un hereje, que los que están a tu alrededor te digan que blasfemen en contra de ti y en contra de Dios y te digan como Jesucristo, esto tú lo haces por Satanás, por mano de Satanás. Y muchas veces por presión social decimos, no, mejor me quedo callado. O no, mejor sabes que Dios, ahorita todavía no es mi tiempo. Pues es que no nos damos cuenta que por causa de ese silencio hay un rey que necesita una interpretación y que por causa, si Daniel no hubiera dicho eso, no hubiera implorado y no hubiera obtenido esa interpretación, se hubieran ejecutado gente de la neta, pues sí, gente satánica, porque al fin de cuentas eran satanistas, ocultistas. Pero aún en eso Daniel vio para que ellos no se murieran. O sea, ni siquiera quería la gratificación, él quería la salvación todos los demás y de entre ellos sus amigos. A expensas de que, bueno, a mí mátenme, pero sálvenos a ellos. Y vemos esto que es la primera de las pruebas en las cuales Daniel atravesó, pero vemos que al final de cuentas no solamente le da su interpretación, sino que le dice, tú soñaste esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y tu interpretación es esta. O sea, se van a levantar reinos a tales tiempos y se les va a dar tal poder y eso significa de que se desprende de una roca de una montaña sin intervención humana y cae y destruye la imagen que Nabucodonosor estaba viendo. Eso quiere decir que va a haber un reino que va a destronar a todos los reinos de la tierra. Eso quiere decir el reino de milenio de Jesucristo. Se hace la referencia con la piedra y siempre Jesucristo dice yo soy la roca. Y si nos damos cuenta en lo espiritual, el material o el elemento más fuerte es la piedra, que en lo espiritual es capaz de romper cualquier otro metal. Ni siquiera el oro, ni siquiera la plata, ni siquiera el hierro son capaces de soportar el golpe de una piedra. En lo espiritual, siempre y cuando esa piedra sea Jesucristo, sea Cristo exactamente. ¿Y qué pasó aquí? Lo vemos en los versículos 45 y 49, que vemos de que Nabucodonosor, al ver este don y esta revelación de su sueño y viendo que Daniel tenía el Espíritu de Dios en él, lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. O sea, lo promovió. O sea, aún un rey, o sea, aún el mundo, y muchas veces ese es el punto que pasa, nos enfocamos más en ser reconocidos dentro del propio círculo cristiano, cuando en realidad hasta estamos llamados a que el propio mundo nos ponga en un lugar más allá de lo que podamos como limitarnos. Lo puso como gobernador y como sabio de entre los sabios.
Eso quiere decir de que Dios, la misión de que Dios tenía, Dios, yo te puedo garantizar de que Dios puso esa falta de memoria en el sueño de Nabucodonosor. ¿Para qué? Porque ya había un Daniel preparado para atravesar esa prueba, para ser promovido y para que Dios fuera reconocido dentro de una población impía como el único Dios verdadero. Pero eso no hubiera pasado si Daniel desde mucho antes no hubiera decidido en su corazón no contaminarse y ser disciplinado. Lo que hoy falta es que no tenemos disciplina. Daniel, sus 3 veces al día, a la hora que tenía, él oraba. A la hora que tenía que separar sus alimentos de la comida del rey, él comía lo poco que a lo mejor podemos ver. A lo mejor Babilonia comía frutas y todo un manjar para ellos, pero él nada más comía su agua y sus legumbres. O sea que muchas veces estamos expensas de sacrificar, y creo que lo decías hace 8 días o hasta 15, que muchas veces es necesario ser conscientes de que vamos a tener que pasar una cruz. Y mucha gente quiere el lado bueno del cristianismo, pero no el lado malo cuando te toca sacrificarte a ti. Porque estamos muy buenos y muy poderosos para decirle a las demás personas, no hagas, no digas, deja de practicar esto, deja de escuchar esto, deja de ser así, pero dite no a ti mismo. O sea, a un gusto o alguna cosa que tú hagas, dite no. Y es ahí cuando Dios ve que no todos son capaces de tolerar ese peso. No todos son llamados a ese peso. De dar tu propia vida por algo que a lo mejor ni siquiera es para beneficio tuyo, es para beneficio de los demás. Y todos anhelamos los mejores dones, todos anhelamos el mejor ministerio. Pero si nos ponemos a analizarlo, el mejor don y el mejor ministerio ni siquiera es para tu beneficio, es para el beneficio de los demás. Y es ahí cuando líderes se levantan y quieren y se dicen, yo soy profeta, o yo soy apóstol, o yo soy maestro, o yo soy líder del ministerio y servicio que tú quieras. Pero cuando ves su verdadera intención y cuando Dios te muestra, oye hijo, mira, tal líder o tal pastor o tal guía, nada más quiere el poder porque lo quiere para él, no lo quiere para la edificación de ustedes. Quiere tener algo de qué jactarse. Y yo no voy a dar mi poder y no voy a confiar mi poder, o sea, el Espíritu Santo, que es lo más preciado en el cielo, no lo voy a dar a cualquier persona para que se jacte de sí mismo. ¿Y qué te queda como alternativa? Estarte justificando en textos, en escrituras, fuera de contexto, pues para sentirte poderoso, para tener poder o control sobre alguien más. Y es ahí cuando verdaderamente vemos que es un riesgo andar sin un espíritu de revelación que te diga entonces qué hacer, o que te diga qué decir o a dónde ir. Vemos, por ejemplo, después viene una segunda prueba, que esa es la que les menciono que era para sus amigos, que es en el capítulo 3, versículo 8. Varones caldeos se levantaron y acusaron con malicia a los amigos de Daniel de no adorar la estatua de Nabucodonosor. Esto con el fin de que fueran echados al horno de fuego. Vemos de que Nabucodonosor levanta una estatua a la cual manda de que todo el reino de Babilonia adorara, y el que no lo adorara, igual, cuello, pero por el horno de fuego. Pero sabían de que los que estaban de la tribu de Judá, los exiliados, o los que fueron capturados de los jóvenes, no iban a adorar ese tipo de ídolos porque ellos solamente creían en un solo Dios. Y lo dice en el texto, lo hicieron con la malicia de que ellos fueran atormentados y puestos en el horno de fuego. Por lo tanto, van con Nabucodonosor y le dicen, oye, hay unos jóvenes que ellos se están negando a adorarte, y tú dijiste, según por tu ley y hasta firmado, de que todo aquel ahora le va para el horno de fuego. Eso le prendió en ira a Nabucodonosor. Le metieron pues, calabaza en la cabeza. Sí, los alimentaron, hicieron que tuvieran malos pensamientos que a lo mejor ni siquiera Nabucodonosor tenía, o que ni siquiera se hubiera percatado, porque ya tenía el antecedente de que eran amigos de Daniel. Y fue solamente por ellos tres, no fue por Daniel. A Daniel lo tenía como brazo derecho, o empezaba como a tenerlo, pero sus amigos eran como todo un rango menor. Esa prueba Dios la utilizó para promover a sus amigos, y vemos de que les hace la sentencia, ¿no? Prácticamente, ¿van a adorar o no? No vamos a adorarte ni a ti, ni a ningún otro Dios, ni en el cielo, ni en la tierra. No, es no. Y dice,
Versículo 19, capítulo 3. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se encendiese 7 veces más de lo acostumbrado. Es ahí cuando en algún momento les enseñaba y les trataba de mostrar de que tenemos que tener enfoque cuando la Biblia es muy específica en decir cuánta cantidad de veces, cuánto número de cosas, cuánto número de tiempo, cuánto, o sea, es muy específica la Biblia. Y 7 veces más de lo habitual era, y confirma el punto de que era una prueba puesta por Dios por sus amigos para perfección. El 7 significa perfección. Y fue solamente con él, con ellos. Dice, y lo encendieron 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, hace que eso era una prueba de Dios para ellos para ser perfeccionados. Y estaban siendo una prueba en la cual estaba siendo puesta su fe a prueba. O dejo de adorar para vivir bien, adoro para vivir bien, o me niego a adorar a un Dios que no es el mío, pero a costa de mi propia vida. Y eso vemos de que eso es lo que más Dios atesora de todo hijo de Dios, no de cristiano, sino de todo hijo de toda persona que se dice hija de Dios, dar tu vida a cosa de Dios. Jesús lo dice, aquel que atesore su vida y me niegue, por eso mismo la va a perder, pero aquel que niegue su propia vida y me confiese delante de los hombres, la ganará. Y lo vemos en el hecho de que cuando los meten al horno de fuego, Nabucodonosor pues está así viendo, oye, ¿no metimos a 3 personas? Sí, ¿y por qué hay 4? A ver, oye, sí es cierto, metimos a los 3 amigos de Daniel, pero hay un cuarto y tiene cara de hijo de hombre. Era el ángel del Señor que estaba con ellos. Entonces, cuando tú tienes la decisión de negarte a ti mismo por causa de Dios, ahí Dios muestra su gracia en el cual pone a un ángel aún en tu prueba. Te guarda a pesar de que tu propia vida esté en riesgo. Pero aún nosotros oramos diciéndole, te pido que me resguardes, te pido que me cubras. Si quieres que sea tu voluntad, ellos ni siquiera oraron. Ellos en ningún momento se menciona que oraron o que pidieron protección a Dios. Iban tan confiados en ellos que muchas veces cuando tú empiezas a confiar de tal manera en Dios, la oración y la manera en la que tú oras deja de ser igual. Hay veces en las que ni siquiera te es necesario orar. Aquel que se la pasa ore y ore y ore y pidiendo y pidiendo y pidiendo lo mismo, entonces no estás produciendo fe. Con una sola vez de que tú digas las cosas y las declares como si fueran hechas, es suficiente. Pero tienes cristianos que siguen creyendo de que tienes que orar a tal hora y tienes que estar orando tales veces y no. Sí, no. Si lo que vas a orar en ese momento va a ser acorde a la meditación que previamente tuviste con el Espíritu y el Espíritu te guió y dejaste que el Espíritu te guiara y te moviera a un punto en específico que oraras, deja que el Espíritu te diga qué hora o en qué momento. Hay gente que las levanta a las 4, 3, 5 de la mañana y vuelven, y se acuestan. Eso era un momento del Espíritu en el cual quería que tú te pusieras a meditar y orar con Él para ver si realmente estás apto para recibir lo que durante el día o cuando iba a empezar el día estabas capacitado para tenerlo y si vas a tener la fuerza para aceptarlo, para llevar el peso de toda la gloria de Dios. Ellos llevaban el peso de la gloria de Dios, llevaban la responsabilidad de que el nombre de Dios no fuera vituperado, no fueran burlados por causa de su negación. Si ellos nos hubieran negado, hubieran dicho, ay, entonces tienes un Dios que en cualquier momento doblega las rodillas, o sea, le ponemos una pistola en la cabeza y tu Dios también no hace nada. Y es lo que día con día a nosotros, si queremos un peso mayor, si queremos una visión mayor, todo nace de una decisión. Y la decisión debe de venir acompañada de un sacrificio tuyo, de algo que sabes de que Dios no quiere. Y si todavía no eres consciente, ir con el Espíritu y decirle, ¿qué es lo que quieres? Ya no, esto no me cuadra. Ahorita lo orábamos y decíamos, todo lo que a ti te estorbe, quítalo. Porque no lo queremos, no lo deseamos, ni siquiera nos es necesario.
Entonces, y vemos que después de esto, reconoce una vez más Nabucodonosor de que el Dios que tenían sus amigos, el Dios que tenía Daniel y sus amigos, era el único Dios verdadero. Por lo cual, dice, versículo 28, entonces Nabucodonosor exclamó, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que, confiando en él, no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a ningún otro Dios fuera de su Dios. Por lo tanto, decreto que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua que hable sin respeto del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizada y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. O sea, fíjense lo peligroso y la responsabilidad tan grande que es pedir algo de lo cual tú ni siquiera eres consciente que te va a pedir. O sea, te van a pedir cuentas. Jesús lo dijo así, al que mucho se le da y al que mucho se confía, mucho se le va a pedir. O sea, sé que si tú como en cualquier ámbito en el que estés pides una mayor revelación, quieres que Dios te use, pues prepárate entonces para pasar por una tentación. Si hoy quieren todos que queremos empezarnos a meter más profundo, queremos empezar a ser usados de una manera más íntima, más poderosa, pues preparamos para primero pasar una tentación. Porque entonces si tú no pasas la tentación, Dios no puede confiarte ese tipo de poder. Porque por eso vemos, fíjense, gente sin poder, líderes que no han sido autorizados por Dios, que Dios no les ha dado autoridad. Vean lo que hacen. Vemos muchas sectas y muchas denominaciones de las cuales, bueno, ni siquiera podemos mencionar las aberraciones que hacen. Abuso de niños, trata de mujeres, etcétera, 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 etcétera. Y eso ya son casos muy extremos. Iniciamos desde el punto de no tener cuidado de las ovejas, no tener cuidado de los integrantes, no tener cuidado ni siquiera del propio pueblo. Estás tan ensimismado en querer tanto poder que ni siquiera te das cuenta que pasas por encima del respeto y de la integridad de todos los demás. No importa lo que tengas que hacer, tú quieres poder. Y lo justificas creyendo de que tu servicio para Dios es lo que te va a justificar. No es así. Por causa tuya, obviamente, Dios va a tener que moverse porque Dios no va a dejar que su nombre quede vituperado. Por tu culpa, por tu responsabilidad. Pero eso no significa que delante de Dios puedas operar. Siempre va a toparse con un límite, en lo cual una cosa es cuando tú tienes poder y cuando lo vemos aquí con sus amigos, siempre enfocado a nutrir a los demás. Que los demás crezcan, que los demás sean reconocidos, que los demás, Daniel, con la primera vez, influye en el rey. Oye, acuérdate de mis amigos. Oye, te pido que les des lo subas de va. No, ni siquiera lo hizo para él y véanme, soy Daniel, el que interpreta y vengan. ¿No? Ahora imagínense si ese tipo de personas que no, y por eso hace poco en los TikToks es que me ponían, es que estás equivocado, hermano. Digo, ¿por qué? Porque si nos vamos a Proverbios, el corazón es la fuente de todos los males. O sea que lo que estás diciendo, entonces Dios no se tiene por qué enfocar en el corazón porque el corazón es malo. Pues entonces no sé, entonces qué otra cosa Dios se podría enfocar. Y es por eso el perfeccionamiento. Lo que pasó en el horno fue perfección. Su corazón dice que ni siquiera confiaban en él. Su corazón temeroso y todo quedaron firmes. Y por eso Dios vio que eran capaces. Su corazón era tan fuerte de soportar ese tipo de fuego para no fallar. Y aquí el problema. Y vuelvo a confirmar el punto que les enseñaba la semana pasada. Enfoquémonos en el tipo de corazón que hay. Verdaderamente, ¿para qué quieres el poder? Eso es lo primero. Si tú meditas y haces la meditación, Dios te va a preguntar eso. ¿Para qué quieres mi poder? ¿Para ti? ¿O para el crecimiento de los demás? ¿O para que, sobre todo, la razón primordial tenía que ser para que mi nombre sea glorificado? No dentro de una iglesia, sino fuera en el mundo. ¿Para qué van a glorificar mi nombre donde se supone que ya lo glorifican? Más bien, tienen que hacer ustedes que los que lo vituperen se arrepientan y ahora empiecen a glorificarme, que era lo que pasa en Babilonia. Por causa de ellos, de ser una nación idólatra, al final de los días de Nabucodonosor lo reconoció como el único Dios.
lo está decretando y lo está poniendo por ley. Aquel que le falta respeto a su Dios, cuello. Pero cuántas veces por lo que hemos hecho nosotros, hemos hecho, a partir de ahora a tu Dios le voy a hablar con respeto porque ya ve que sí es el mero Dios. Al contrario, muchas veces dicen, ve cómo se comporta, ve lo que hace, más allá de tu apariencia o de tus acciones. ¿Qué manifestación del Espíritu tienes? Afortunadamente, este grupo, esta célula, pues está empezando a mover y está empezando a crecer en dones bien chidos. Y es por gracia, y siempre lo voy a decir, todo esto es por gracia. Yo no podría hablar, ni nadie podría enseñar de nosotros si no fuera por el Espíritu Santo. Y es gracias, no sé qué haya visto en nosotros, pero gracias por que lo ha visto. Porque aún yo teniendo una edad de 22 años, aún teniendo una edad de 50 años, aún teniendo 37. edad de lo que sea, pues por gracia lo ha hecho. Entonces, vemos que quiero que vayamos y veamos las consecuencias de lo que es querer laborar en un rango que no se te ha promovido y que ahora sí tú vas y lo creces. Hechos 19:13, por favor. Ahí el que lo tenga, porfa. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús de quien Pablo predica que salgas. Sí que sí. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Gracias. Esas son las consecuencias espirituales y físicas de operar en un rango que Dios no te ha probado. La autoridad y el poder vienen delegadas por Dios. Y no porque tú menciones el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús o el nombre de Dios, significa que vas a tener su respaldo. Muchas veces Dios hasta te va a dejar solo, porque así no te conoce. Y mucho menos que trates de ocupar su nombre para hacer algún negocio con él, para tener un poder o un beneficio de él. Muy probablemente, y eso es lo que pasa hasta yo creo que en la actualidad, bueno, más bien en la actualidad, de que se ocupan el nombre de Dios y como dicen, pues no pasa nada, o impongo manos y se sana, digo, es el espíritu vete y se va, pero eso no significa que Dios esté respaldando. Si te sacamos de ese contexto, vamos a ver que eres una persona sin autoridad. Porque aunque hay mucha, y esto ya veo los comentarios, van a decir que ¿de dónde viene eso? Es simple y sencillamente ver que Dios tiene rangos y autoridades. Rangos, autoridades y jerarquías. Y tú no puedes ocupar y operar en una autoridad de una jerarquía y en otra dimensión más allá de la que no se te haya promovido. Es ahí la prueba. Es ahí el deseo de todos nosotros a partir de ahora tenemos que estar anhelando ser probados. Porque sin prueba entonces no vas a saber qué tienes que cambiar. O qué tienes que perfeccionar. O qué tienes que sacrificar todavía más. ¿Por qué? Porque una vez de que tú pasas por la tentación, pero no la pasas, Dios te vuelve a pasar por el proceso en el que tengas que entender cuál es el punto a tratar. Porque Dios lo que quiere es confiarte algo más. Lo que Dios quiere es de que todos sus hijos crezcan. De que todos sus hijos puedan interpretar este tipo de sueños, puedan hablar de este tipo de cosas. Pero todos quedan en una zona de confort donde ni aquí me duele tanto lo que me digan y pues tampoco me afectan y tampoco tengo que dejar de hacer cosas. Entonces pues aquí estoy bien. Oro y como que veo que me da de repente paz y de repente pues ya estoy tranquilo, tranquila y estoy bien. El alma llega a pasar zonas de confort. Y muchas veces lo peor es de que cristianos llegan a estar en una zona de confort en donde llegaron hasta cierto punto, llegaron hasta cierta experiencia, llegaron hasta cierto poder de Dios y hasta ahí quedan.
Y muchas veces no es por conformismo. Esa es la mayor de la principal razón, si no es primordialmente porque están en el mismo ciclo, pasan la misma tentación una y otra y otra y otra y otra vez. Cuando a veces Satanás dice, pues ya mejor ni te entiendo, ya tú te caes solito. Hay cristianos que muchas veces llegamos a pasar en las cuales ni siquiera estamos contra Satanás. Estamos muchas veces contra nuestros propios deseos. Cuando tú más meditas en tu propia concupiscencia, en tus propios deseos, en lo que a ti te gusta, vas a estar pasando una y otra y otra y otra vez el mismo ciclo. Hasta que tú en ese momento no decidas ayunar, decidas ponerte en oración, decidas alimentar más tu espíritu que tu carne, entonces ahora sí vas a ir contra un enemigo externo. Y muchas veces la mayoría de nosotros hemos llegado a estar o estamos en un círculo vicioso peleando contra nosotros mismos. Y es ahí donde Dios dice, sí, yo no puedo hacer más nada por ti. Porque ni siquiera tú estás teniendo la decisión de pelear contra ti. Y aquel que no pueda someterse a sí mismo, ¿cómo esperas someter a un espíritu? ¿Cómo esperas dominar o darle una orden a un ángel? ¿Cómo esperas sacar, echar fuera y ordenarle a un demonio cuando tú mismo ni siquiera te puedes ordenar? No te puedes dominar. Es imposible. Por eso a Dios no a todos se les va a dar ese mismo poder. Porque no todos anhelan y no todos son conscientes del riesgo que amerita tener ese tipo de poder, que es ser perseguido, que te maten. Lo vemos en todos los profetas, la manera en la que morían no era muy agradable que murieran, eran torturados, eran burlados, pisoteados, lo dice Hechos, y ellos que andaban errantes, sin ropas, a expensas de ver qué comían, en el calor del sol, en el frío de la noche, ¿estamos dispuestos a atravesar eso? A que en algún momento Dios de plano, si quieres que te use, de plano te quito todo. Ajá, como Job, de hecho a ese punto iban. Job 1 y 2, hemos oído muchas veces esa historia y voy a dejarla con esto, pero lo voy a dejar como preámbulo para la siguiente clase. Muchas veces pensamos de que nuestras batallas y lo malo que nos pasa es por Satanás o nuestros enemigos, pero muchas veces, la mayoría de las veces y siempre va a ser autorizado por Dios. Dios permite que tus enemigos se levanten en contra de ti. El Nuevo Testamento y Pablo lo dicen, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero cambia completamente cuando Dios permite que tus enemigos se levanten contra ti. Y el fin de que Dios permita que tus enemigos se levanten contra ti es precisamente eso. Ahí te lo vimos en Daniel 3. Dios permitió que los enemigos de Daniel y de sus amigos vinieran a que los acusaran. Si Dios no permitía que sus enemigos se levantaran, entonces no había una razón para que ellos pudieran ser probados. Entonces no había un medio por el cual ellos pudieran ser promovidos a otro nivel. Lo vemos en Job y vemos muchas veces cuando Satanás dice que se presenta, los ángeles de Dios se presentaron delante del trono y entre ellos Satanás. Satanás es un hijo de Dios, aunque a muchos no les guste, es un hijo de Dios. Así lo dice la Biblia, no te lo estoy diciendo yo, lo dice la propia Escritura. Y lo vemos y Satanás no estaba en la tierra, Satanás estaba en el cielo. Entonces muchas veces Satanás pasa más tiempo en el cielo que tú. Sube y baja y platica más con Dios que uno. Conoce más a Dios que uno. Entonces imagínate en qué nivel espiritual y en qué rango de autoridad estamos, que el propio Satanás tiene más acceso al cielo que nosotros. Y vemos que va y el comentario que Dios le hace, ¿de dónde vienes? Vengo de rodear y de pasar por toda la tierra. El comentario que le hace Dios sí es lo que en algún momento creo que les he mencionado. El que tú traes a Dios en la boca, pero no sabes si Dios se trae en su boca. Y vemos que Job, Dios lo traía en su boca. Y el comentario que le hace es para picar a Satanás, porque Dios sabe perfectamente que Satanás carece de orgullo. Y el comentario que yo le hace es, sí, mi hijo Job y mi siervo Job es justo y es recto, no hay nadie como él en la tierra. Eso sabía Dios que, o sea, necesito que Satanás, o sea, voy a decir esto porque a Satanás le voy a picar su orgullo de que hay alguien más que él no pudo ser. Y eso va a provocar que él me pida
que le quite, ahí viene lo que dice el Nuevo Testamento, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Sabía Satanás de que Dios estaba con Job, por lo tanto no podía ir contra él, a menos de que Dios levantara la barda y le permitiera ser atacado por él, siempre y cuando no le tocara la vida. Hay muchas veces que cuando tú más estás en la boca de Dios, Dios va a ir con Satanás y va a decir, oye, ¿ya consideraste a mi sierva Lupita? Oye, ¿ya viste a mi siervo Arturo? Oye, ¿ya viste a mi sierva Diana? Pero siempre con esa intención va a ser para que tú seas pasado por fuego. ¿Por qué? Porque Dios estaba, si Dios no decía ese comentario, Satanás no iba a decir, pues tú no has dicho que lo tiente. Entonces, si vamos contra Satanás y estamos en una detención es porque Dios así lo ha permitido, no Satanás. Entonces, a partir de ahora, lo que quiero que vean es, cuando ustedes se enfrenten a una prueba, una tentación, vean de que no es por culpa de Satanás, no es porque Satanás lo ha permitido así, es porque Dios lo está permitiendo para ser aprobados. Y si no nos buscan, no resultamos ser aceptos y no salimos aprobados de esa prueba, vamos a seguir pasando la misma y la misma y la misma prueba, porque Dios dice, es que no te puedo dar más, porque si no estás entendiendo esto tan básico o tan intermedio o ya en algún punto tan avanzado, que para mí la mayor prueba en el rango avanzado, si lo queremos ver así, es dar tu vida. Y hasta este momento creo que nadie ha sido tentado en dar su vida por el Evangelio. Y si es así, gócense y siéntanse alegres de que Dios está confiando a una mayor porción de Él en ustedes al tal punto de que tienen que dar su vida. Y lo vemos con los apóstoles. Los apóstoles, el peso que cargaban no era cualquier cosa, por eso era necesario estarlos persiguiendo a muerte. Pasar prisiones, pasar hambre, pasar que los azotaran. Y lo que vemos es de que cuando Dios dice, ya le piqué el orgullo a Satanás. Déjamelo, yo lo tiento, pero quítale la barra que tú tienes. Tú le has puesto una cerca y tu vara y tu callado me infundirán adentro. Está cercado, tú lo tienes abajo de tu ala. Quítalo. Dios permitió que Satanás se levantara en contra de Job y fue la única vez y la única mención que se le hace a Satanás después de eso, porque ya lo que pasa es entre Job y Dios. Satanás ya había pasado a un segundo plano. Y vemos de que cuando Job pasa la prueba y termina siendo aprobado, lo que perdió por Satanás en la tentación, Dios se lo duplicó. Fue aprobado, fue puesto en un mayor nivel en el que estaba. Si él hubiera pasado por fuego y padecer lo que padeció, no hubiera tenido la capacidad de ver por qué Dios le iba a dar lo que le dio. Entonces veamos de que hoy por hoy tú y yo no estamos teniendo la vida y el ministerio y el desempeño espiritual que tenemos porque no tenemos la capacidad de ver lo que Dios está viendo a futuro. Y viene una tentación y viene una prueba, no tienes dinero, no tienes carencia, estás triste y ay, es Satanás. Y lo que hacemos es reprender a Satanás. Cuando en la prueba Jesús jamás dijo, vete en el nombre de mi nombre o vete, no. Lo enfrentó, lo supo entender de que lo que venía por eso era necesario que él tuviera que estar en ese desierto. Porque lo que venía era dar su vida por toda la humanidad. Y eso fue la mayor tentación que un hombre ha podido experimentar. Y Jesús no lo enfrentó directamente, él enfrentó los conceptos que te quería modificar. Entonces veamos qué prueba estamos pasando y si esa prueba la tenemos arrastrando desde hace meses, entonces hay un círculo vicioso, entonces Dios no te puede dar algo más. Y lo vemos y mejor que no operemos y tratemos de operar en un rango mayor porque entonces ahí se te va a decir, tú ni te conozco. No se te da autoridad para echarme fuera. Un ángel igual no tiene autoridad para decirme qué hacer. Y lo decía ese fin de semana. Hay ángeles que están sin trabajo, porque hay cristianos que no tienen autoridad para darles órdenes. Porque Dios no se los ha confiado. Y eso no viene porque tú ores todo el tiempo, eso no viene porque tú te vistas de piedad y hagas, no, eso viene por qué tanto anhelas ser pasado a prueba, qué tanto anhelas que tu corazón y tu vida sea perfeccionado. Y qué tanto estás dispuesto a meterte en el molde de la mente y corazón de Dios y renunciar al molde y corazón que tú traes. Y es lo que les digo, lo difícil no es echar fuera un demonio, eso es lo más fácil que se puede hacer.
Lo difícil es decirte no a ti. A lo que tu propia alma y tu conveniencia y tu concupiscencia te dice. A eso es lo difícil. Pero cuando tu espíritu es más fuerte, cuando tú te alimentas y tu espíritu es fuerte, entonces ahí sí viene una prueba que ahí sí vas a decir, no, pues, negarme a mí no es nada contra esto. Y lo feo es de que estamos ni siquiera peleando contra Satanás, estamos peleando contra nosotros mismos y de ahí no podemos salir. Entonces imagínate que te ponga Dios a pelear contra Satanás. O con cosas más profundas y más difíciles, que es... Y por eso vemos que en los resultados de nuestras oraciones pues muchas veces ni siquiera hay. Porque no estás capacitado para entender que si Dios te da lo que necesitas, pero si la madurez previa de una prueba, entonces no vas a saber mantenerlo. Porque volver a caer en esa misma tentación te vas a perderlo. También. Entonces, hoy fíjense que lo importante, y lo voy a seguir recalcando, lo importante es su corazón. No recibimos lo que anhelamos o lo que queremos porque no tienes la capacidad de aceptarlo o de mantenerlo. Hoy por hoy hemos satanizado el dinero, por ejemplo, y que yo te diga hoy que oremos por una prosperidad financiera, por lo que tú quieras vas a decir, eso es de Satanás. No, está sacando fuera de contexto muchas cosas. Dice, y el que ama el dinero, la raíz de todos los males. No el dinero, el amor al dinero. ¿Por qué la gente sí, digamos, a tener problemas financieros? Porque tú, si Dios te permite tener esa, ¿cómo se dice? Capacidad de dinero o de prosperidad financiera o económica, lo que tú quieras, ¿sabes lo que va a pasar? Tu corazón, como no es fuerte para mantenerlo, te vas a ir. No porque el dinero sea malo, porque Dios es dueño del oro y de la plata, de toda riqueza, entonces Dios está atesorando cosas malas. Eso es de que si lo podemos en ese contexto, entonces estás diciendo eso. Simple y sencillamente lo malo es, en esa parte tienen razón, tu corazón. Sí, el corazón puede tener muchas deficiencias, pero ¿qué tanto estás buscando y perfeccionando tu corazón? Porque si el corazón fuera algo malo, entonces a David no se le hubiera dicho el hombre con el conforme al corazón de Dios. Lo que hizo fue transformar su corazón y lo vemos en todos los salmos. Crea en mí, oh Dios, un corazón justo y recto. Ese es el punto. Anhelemos la prueba, porque solamente iba a salir toda la porquería que tenemos y que es necesario que sea quitada, para que entonces podamos operar y podamos ser capaces de lo que venga, tanto espiritual como físicamente, poder mantenerlo y poder ser buenos custodios y administradores de eso. Y que no se nos llene la cabeza de humo, como lo que pasa en muchas partes. Muchos testimonios hay de eso. Entonces cerremos nuestros ojos y quiero orar por este momento. Bendito Padre y Dios, tú eres santo, tú eres bueno, tú eres justo y misericordioso. Gracias, Padre, porque aunque en este momento hemos tocado simplemente la superficie, simplemente lo superficial de este misterio, de esta revelación, tú has empezado a hablar y estás preparando nuestros corazones. Y en este momento, conscientes de nuestra condición y con la decisión en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestro espíritu, en nuestra alma, te pedimos, Padre, y estamos preparados para ser pasados por fuego. Pasa por fuego, Señor, y examina todo nuestro corazón, todas nuestras obras, todos nuestros pensamientos. Que a partir de esa prueba, a partir de esa tentación, podamos salir aprobados, podamos salir aceptos delante de ti y con la capacidad y la fuerza de nuestro corazón y nuestro espíritu de recibir una mayor porción de ti, una mayor porción de tu revelación, una mayor porción de tu Espíritu Santo en nosotros. No para nuestra conveniencia, no para nuestro beneficio, sino para el beneficio de tu pueblo, para el beneficio del mundo, para el beneficio de tu creación y sobre todo con el anhelo y con la misión de que tu nombre sea exaltado y sea glorificado en toda tribu, lengua, pueblo y nación, Señor. Perdónanos por haber sido ignorantes, por no haber tenido y no haber sido conscientes de cómo tenemos que enfrentar nuestras pruebas, pero a partir de hoy empezaremos a verlas y a anhelarlas con el deseo de ser perfeccionados y de ser aceptados delante de ti. Purifica nuestro corazón, crea en nosotros un corazón justo y recto delante de ti, que sea capaz de custodiar
el peso de tu gloria, el peso de tu reino, Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno de nosotros, gracias por las vidas que has estado añadiendo y que seguirá creciendo, Padre, y que en todo momento lo único que se hable sean palabras que salen de tu boca, sean palabras que sean de tu espíritu y revelación y sabiduría, impactando y penetrando en el espíritu, en el alma y en el cuerpo de todos nuestros hermanos. A ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre, en el nombre de nuestro amado Hijo Jesucristo. Amén.